la dialéctica que trato de sostener ahí entre lo ibérico y lo sajón. Mira que luego en la página siguiente digo que igual que se puede hablar aquí en América de una diferencia entre la América Latina, multiétnica, pluricultural, de múltiples razas contra una América anglosajona que es de naturaleza siempre blanca, racista, que habla de pureza y tal, de leyes de que prohíben matrimonios mixtos. De hecho, en el siglo XX todavía había prohibiciones del matrimonio mixto en Estados Unidos entre personas blancas y negras. Yo hago eso porque, como de hecho al párrafo siguiente digo, es que hace falta tener en cuenta la acción imperial de la acción imperial de Inglaterra, de Portugal y de España, aunque el de Portugal no lo toco, en América, para poder darse cuenta o para poder entender por qué estas dialécticas del viejo mundo pasaron al mundo nuevo. O sea, igual que podemos hablar aquí de una América latina y una América protestante y blanca, igual podemos hablar entre lo protestante y lo católico, entre lo continental y lo analítico, entre el realismo y el romanticismo en Europa. O sea, es básicamente como que si se hubiera hecho un copy-paste de las dialécticas del viejo mundo en el mundo nuevo. Sobre, sobre lo de Chávez sí se da, y en esto estoy completamente de acuerdo con lo que llamamos un error de continuidad, porque eh, frente a la oposición parece que lo defiendo, y lo defiendo en el sentido de que Chávez sí da un proyecto de Venezuela. Chávez da un proyecto de país, y eso no es algo que implemento yo, eso lo ha dicho mucho, mucho analista político, y desde hace mucho tiempo. Bueno, pero es que la oposición no propone nada. Y mientras tanto, Chávez era un líder carismático, con una idea de nación, con una idea, con una teleología trascendental de la venezolanidad, que fue un fracaso, sí, pero la tenía. Y la tenía frente a una oposición que simplemente no tenía una Venezuela teleológica, con un papel protagónico en la geopolítica latinoamericana o en la geopolítica mundial. Una Venezuela básicamente servil, en un segundo plato, que solamente formaba parte del de los tejidos, del tejido no, de la zona de influencia de los Estados Unidos. O sea, una Venezuela arrodillada, una Venezuela cautiva, una Venezuela que no existe, una Venezuela de segundo orden. Y esa Venezuela de segundo orden no está a la altura de la Venezuela perenne que tiene, y es lo que trato de sostener en el ensayo, un ethos, un carácter con una teleología trascendental. Como sea que esto pasa, la oposición le da miedo proponer, y como le da miedo proponer, no propone un coño, y por eso venía perdiendo sistemáticamente desde el 98. Era básicamente Chávez, de hecho lo digo, era una política era una dialéctica política en realidad monolítica. No había dialéctica, porque eran los que votaban por Chávez y los que votaban en contra de Chávez. Pero el error de continuidad se da por un asunto que yo me di cuenta cuando estaba escribiendo, y es que no desarrollo la hecatombe chavista. Y ahorita me siento y lo leo y me doy cuenta, es que hablo bien de Chávez en ese sentido frente a la oposición, hablo bien de Chávez en el sentido de que supo capturar el etos venezolano y supo exaltarlo para convertirse en un caudillo y tal, pero en la parte final, o sea, desde 2013 hasta el día de hoy, eso no lo desarrollo bien. Y no lo desarrollo bien por una carencia que yo tengo, que es que al abandonar el liberalismo no tengo una idea económica concreta, no tengo una idea económica, digamos, bien asentada. Y al carecer yo de esto, bueno, no pude desarrollar cómo fue la hecatombe chavista y bajo qué perspectiva. De hecho, ni si, a Maduro le dedico una palabra. A Maduro le dedico bueno, le dedico un párrafo de 3 líneas en el que digo, bueno, un tipo sin criterio, que lidera un chavismo básicamente acéfalo, porque no tiene carácter, no tiene personalidad, no aspira a esa Venezuela teleológica, y básicamente la política en Venezuela está muerta, y está muerta porque no hay nadie. La despertó Guaidó, y Guaidó fue una decepción. Entonces, como sea que en la parte en la que hablo, en ese apartado del ensayo, el chavismo en la dialéctica de imperio, no desarrollo el segundo error, el primero sí lo desarrollo, pero el segundo, la consecuencia del primero, que fue haber asumido el socialismo del siglo XXI, se da ese error. Es un error de continuidad básico. Es un error de continuidad básico. O sea, lo que faltaría sería que yo desarrolle esa segunda parte, desarrolle la hecatombe del segundo error,
le dedique más tiempo a Maduro, que le dedico 3 líneas, le dedique más tiempo a Maduro, que diga básicamente no es el causante de la crisis, sino la consecuencia de las catastróficas medidas que tomó Chávez en haciéndonos más dependientes del petróleo y tal. Y luego eso ya le va a dar sentido a que después hable de una AMPA, ya le daba sentido a un chavismo que representaba más bien una cosa básicamente delincuencial, delincuencial y narcotraficante, porque claro, le doy un trato señorial frente a la oposición y después en la conclusión llego y digo, no, sí, estar en la periferia del chavismo, o sea, desde el chavismo, desde la oposición, es básicamente acabar en la tumba o acabar sin ojos y no le doy un contenido a esa segunda parte, la parte, digamos, oscura de la filosofía chavista, se le ve así. Ahora, hablando del hispanismo, a mí, de hecho, la idea del ensayo me surge, luego de hablar con Exxon, pero me surge con el hecho de haberme reencontrado con una lectura que había tenido hace como 2 años de Oslar Pietri. Y cuando la vuelvo a leer, me di cuenta que me viene como anillo al dedo, porque yo estaba ante la, ante la bifurcación, ¿no? Ante la contradicción de ser un patriota y ser un hispanista. O sea, ¿cómo carajo un patriota es hispanista? O sea, siendo que el país se hace independiente, se hace soberano y tal, o sea, se vuelve patria frente a España. Y claro, en otros momentos llegaba y decía, no, sí, se puede ser patriota y hispanista porque no estamos en 1810. O sea, ya es una dialéctica que no existe. Entonces, en la medida en que es una dialéctica que ya no existe, puede ser más cosas. Pero el reconciliarlas hasta el punto de hacer a Simón Bolívar una sucesión, no de Robespierre, ni de Miranda siquiera, sino o de Cromwell o de Bismarck, sino hacerlo una sucesión de Pizarro, ¿eh? Bolívar una sucesión de Pizarro y de Cortés, ¿eh? Eso lo hace Oslar Pietri y me vino como anillo al dedo, coño, ¿cómo es posible que yo durante todo este tiempo no haya tenido en cuenta Oslar Pietri? Eh, eh, o sea, es como una locura, es como no tener en cuenta a Andrés Bello, o sea, fue genial, o sea, fue luminoso, fue luminoso volver a Oslar Pietri. Bueno, entonces tengo que aclarar que cuando hablo de una etnia o de una cultura, digamos, blanca, anglosajona y protestante, no puede entenderse como un ataque hacia la persona en los sujetos operatorios, como diría Gustavo Bueno, o las personas propiamente dichas, blancas, anglosajonas y encima protestantes, sino que es un ataque a cierta cultura, a cierta cosmovisión del mundo, a cierto etos. ¿Qué contiene el etos blanco, anglosajón y protestante que ataco en este contexto? Es la idea de puritanismo. Porque sin el puritanismo, o como decía Gustavo Bueno, que a veces se pierde de vista el hombre de ateo, decía, se puede hacer un hilo conductor desde Lutero hasta Hitler. Porque sin el puritanismo no puede entenderse la idea eugenésica racial de limpieza de la raza, o de mantener pura la raza, o de mantener pura la sangre blanca, el componente anglosajón. De hecho, en mi lucha, Hitler elogia al imperialismo inglés cuando dice, bueno, lo bueno que tuvieron los ingleses fue que cuando fueron a América no se mezclaron con el componente étnico inferior indígena. ¿Eh? O sea, ellos se mantuvieron puros. Eso es una cosa que es propio de lo anglosajón, de lo germánico. Y no podemos tapar el sol con un dedo, porque algo que era indecible, que es indecible en una cultura católica, sea española, sea Portugal, o sea francesa incluso, en muchos sentidos, o italiana, o en suma continental, algo que es indecible en el mundo católico, es perfectamente moneda corriente para el mundo anglosajón norteamericano o para la Alemania nazi, que era decir, coño, qué bueno que no se mezclaron con los negros, qué bueno que no se mezclaron con los indígenas, qué bueno que no se mezclaron con otras razas inferiores diferentes a nuestra pureza, a nuestro, a nuestro, a nuestro componente étnico, blanco y germánico. O sea, el Hitler literalmente
la raza germánica, el componente germánico, se mantuvo puro y por eso Estados Unidos es el amo y señor de América. ¿Mm? Eso solamente tiene sentido en una cabeza anglosajona, protestante y blanca. Eso por un lado. Por el otro, es que no podemos tapar el sol con un dedo en el hecho, de hecho lo dije ahorita, solamente en América, en este continente, las leyes que prohibían matrimonio mixto se mantuvieron en Estados Unidos hasta muy entrado el siglo XX. No estamos hablando del siglo XIX, de 1800, no, estamos hablando después de 1950. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, después de derrotado Hitler, después de transformado el fascismo en el mal absoluto. Todavía en Estados Unidos habían leyes que prohibían matrimonio mixto y este componente internamente racista forma parte de la cosmovisión protestante y germánica. Y el sol no se puede tapar con un dedo. Es así. Y no es un ataque hacia sus ascendientes, hacia usted, o que voy a Estados Unidos y decir, mira, que él es un blanco anglosajón y protestante y por lo tanto es un racista hijo de puta. No, pero estoy hablando de una cosmovisión, ¿no? De la forma de ver el mundo que tiene cierta cultura, cierta nación, cierta patria, cierta etcétera, cierto pueblo. Porque el nuestro es como lo digo también, es un imperialismo degenerador. Nosotros en pleno siglo XXI, las condiciones, digamos, del espíritu de nuestra época, el, la situación o la paz posteriores a la Segunda Guerra Mundial impiden que vaya una nación y diga, bueno, yo soy la civilización y la civilización va a ir a dominar la barbarie en los países periféricos. Eso no tiene sentido. Ahora, lo que sí está en el etos venezolano es el imperialismo generador de afirmar al otro. No es dominarlo, domeñarlo, bajo una idea de que nosotros somos superiores a ellos y ellos deben ser aplastados. Bueno, eso es una idea protestante a donde vaya. Es afirmarlo en su libertad. Esto es hacer que tal pueblo, por ejemplo el pueblo peruano, el pueblo colombiano, el pueblo panameño, encuentren su propia eidética. Eso es lo que dice Uslar Pietri cuando dice, bueno, lo que quería Bolívar después de emancipar América es lanzarse sobre la península y volver y que la península vuelva sobre sí misma. Esto es, que se encuentre a sí misma. La generación del Imperio Español aquí en Venezuela primeramente fue hacer universidades, o sea, compartir tecnologías, pero Venezuela carece de ese aspecto, de que vamos a desarrollar otro país, de que vamos a hacer ciudades en otros países. No es posible, y de hecho no nació con esa idea. Lo que Venezuela tiene para ofrecer en cuanto a imperio no es infraestructural, no es ni siquiera tecnológico, es de proyecto político, un proyecto de emancipación. Lo que Bolívar quiere, lo que el sueño bolivariano es, en realidad es llevar llevar un proyecto de emancipación y de integración americana, no un proyecto de hacer sumiso a los demás países. Cuando Venezuela es imperio, esta eidética escatológica de la que estoy hablando y trato de defender en mi ensayo, es imperio en cuanto lidera, de hecho lo digo en el apartado de Chávez en la dialéctica de imperio, lidera este movimiento, o como dicen, no lo digo porque no lo dije con el ensayo porque me da resquemor, es decir, la espada de Bolívar, ¿no? La espada de Bolívar corría por América Latina y ¿quién llevaba la espada de Bolívar? Coño, la llevaba Chávez, el líder latinoamericano por excelencia en ese momento. O sea, era el líder sobre Evo Morales, sobre el otro Correa, sobre Cristina Fernández de Kirchner, incluso sobre Lula, que es uno de los padres fundadores del Foro de San Pablo que impulsa y aupa a Chávez hacia la presidencia. Esa idea es de Venezuela como un papel protagónico. No es la Venezuela que sale con un ejército, incluso con un ejército para liberar, sino la Venezuela que protagoniza un proyecto de emancipación, que unifica a la patria grande, desde la multilateralidad, desde la cooperación,
pero nunca desde la sumisión. Y ese es el imperialismo venezolano. El imperialismo venezolano no es sumisión hacia el otro, no es ni siquiera de anexión, sino de liderazgo. Ese liderazgo incluso aparece en Marco Pérez Jiménez cuando quiere promover un proyecto de desarrollo en América Latina. ¿Eh? A él le rechazan la propuesta y el dinero porque no aceptamos dinero de un dictador, estupidez donde las haya. Pero él también tenía esa idea de una Venezuela potencia que iba a desarrollar a toda América Latina y todo líder venezolano realmente trascendente que ha parido esta patria ha tenido eso, ha tenido, ha tenido ha estado a la altura de la Venezuela perenne, que digo yo, de la Venezuela escatológica, y habla de Venezuela desde un punto de vista protagónico en la afirmación de la soberanía, de la independencia y de la libertad de los demás países hermanos latinoamericanos y que se integran que se, con, se integran teniendo por capital Caracas, digámoslo así, que aquí esté en los centros como está en Bruselas el Parlamento Europeo, bueno, un Parlamento americano o hispanoamericano aquí en Caracas, pero no en el sentido de que Venezuela va a conquistar a los demás, sino que eh, tiene un papel protagónico. Venezuela es la que dirige ese proyecto de integración político, ese proyecto de emancipación y ese proyecto de libertad, de afirmación del ethos del Dasein. Claro que ya el concepto de Dasein es un concepto mucho más filosófico que le dejaría yo a Gabriela o a Miguel, y qué es lo que hace falta para, digo yo, para desarrollar a la Venezuela Bella. Bueno, es un proyecto por hacer, es encontrar el Dasein venezolano, claro, pero es que el Dasein venezolano es uno en la negación frente a la anglofilia y tal, el imperialismo germano-sajón y tal. Frente a esto, es uno en la negación al liberalismo, pero también es múltiple en sus manifestaciones. Puede manifestarse perfectamente en las demás naciones, seguirse independientes y tal, pero integradas, en cooperación, multilateralismo y tal. Son las condiciones primero que deja nuestra época, en primer lugar, y en segundo lugar es lo que ha sido el proyecto imperial venezolano, desde siempre, desde Bolívar. No entiendo en qué sentido se haya convertido la hispanidad en nuestro cáncer. Porque, bueno, al menos como yo lo veo y como traté de expresarlo, es lo que se convirtió en nuestro cáncer fue más bien ese arraigo y esa continuación negrolegendario que trata de negar por lo menos la mitad de nuestra identidad. ¿Por qué no volvemos a Roma o a Grecia? Por la misma razón por la que, por ejemplo, mira, un europeo se siente identificado con las columnas jónicas, a diferencia de un actual egipcio que no se siente identificado con las pirámides. El hecho de que los europeos aún se sienten identificados al ver una columna jónica, se sigan llenando al ver una columna jónica, significa que aún somos una continuidad de esta tradición grecolatina. Pero no asumo y ni quiero asumir este, esta, este tradicionalismo, digamos, pagano, por una razón muy sencilla, porque yo no soy europeo. Por la misma razón de la que ni yo, ni Miguel, ni Isabela, ni Susan Gabriela pueden asumirlo, pueden sentirse tan identificados con una columna jónica como se puede sentir un europeo, ¿no? Nosotros no somos blancos europeos, españoles, sino que somos hispanos, somos mestizos, y ese mestizaje, esa diversidad étnica es más propia del carácter hispano que del carácter italiano o que del carácter latino, carácter latino romano, o del carácter griego. O sea, nosotros nos podemos sentir identificados porque igual somos una continuidad de aquella antigua tradición, sí lo somos, nos la trajo España y tal. Nuestro sistema jurídico todavía depende en gran medida
o en gran medida no, casi totalmente todo el edificio jurídico de nuestras instituciones políticas, de nuestras instituciones ideológicas, están en Roma y en Grecia. Eso es totalmente cierto. Incluso cuando yo defiendo la idea de propiedad frente a la idea de propiedad de los liberales, me sostengo en una tradición que se mantiene desde Roma. El consenso, el ius utendi, ius abutendi, ius fruendi. De hecho, soy una gente que aprende griego y aprende latín, pero es que no es tan propio de nosotros. Pero, sin embargo, sí estoy de acuerdo contigo en que no nos podemos encerrar en la hispanidad, y de hecho lo expreso en el artículo, no nos podemos cerrar en la hispanidad porque si nos cerramos en lo propiamente hispano, excluimos a Brasil. Entonces, digo, no hay que afirmar solamente la hispanidad, sino lo ibérico, o sea, la tradición ibérica, aunque esto es importante, hay ciertas corrientes del hispanismo que dicen que Portugal forma parte de la hispanidad en cuanto era parte de España. Que se separó primero que el resto de América es una cosa, pero Portugal tradicionalmente era parte de España, estaba más allá de la marca hispánica que decían los franceses, se entiende, ¿no? Pero igual sí estoy de acuerdo en que las mismas características multiétnicas, multiculturales y tal que tiene América Latina exige que superemos el hispanismo y yo trato de superarlo mediante el iberismo, el paniberismo, no el panhispanismo, el paniberismo, porque si nos hacemos puramente hispánicos, como ya dije, bueno, sacamos a Brasil y sacamos a Guyana, podemos sacar incluso a la Guyana francesa, entonces habría que afirmar ya lo continental frente a lo sajón, entonces eh, eh, tienes el punto, que no podemos encerrarnos en el hispanismo, sí, pero eh, el corazón incluso del liberismo es hispánico. Se ven pancartas que habían en la época colonial en las que se decía que aquí los americanos, los mestizos, somos tan españoles como los hijos de Don Pelayo. ¿Eh? Igual las secciones ¿cómo se llamaba? Los cruzados, no, en, se me va el nombre, los legionarios tampoco, eso ya es posfranquista, lo que había antes de los legionarios eran las, esa orden militar, ¿no? El orden militar que construyó el Imperio Español fueron em, coño, se me olvidó. Bueno, se me fue. Total que en esta orden militar, que donde habían negros, donde habían mestizos, donde habían indios, de hecho lo reconoce Valerina Lanz. Bueno, pero es que yo no sé qué indigenismo puede afirmar el patriotismo venezolano cuando la gran mayoría de los indígenas no formaban parte del ejército patriota, sino que formaban parte del ejército español. ¿Y cómo se va a afirmar un indigenismo desde la perspectiva patriota? Como, bueno, los venezolanos éramos pro indígenas cuando las banderas de Morillo lo que decían, bueno, pero es que nosotros los españoles, refiriéndose a todos los americanos, incluyendo los indios, los negros y tal, eh, nosotros tenemos que afirmarnos en contra de los blancos, en contra de los blancos criollos que quieren acabar con la patria. ¿Eh? Entonces, ese carácter ya mestizo no estaba desde antes y había estabilidad política, había crecimiento económico, o sea, las ciudades en América, por ejemplo, Cartagena, lo que hoy es Buenos Aires, Caracas también, eran ciudades extremadamente ricas, incluso algunas más ricas, refiriéndome a Cartagena específicamente, era más rica que la península ibérica. Cartagena tiene ciudades más ricas que las propias metrópolis allá en España. Entonces, no creo que sea signo de nuestra decadencia, algo que ya estaba ahí cuando estaban en el apogeo del Imperio Español. Al final del ensayo digo que eso es un por hacer. De hecho, es una exhortación bueno, ahora este es el problema, ya identificamos al enemigo, ya nos identificamos a nosotros. Ahora, ¿cómo, cómo construimos ese nosotros, esa propuesta para esa Venezuela perenne, esa que está a la altura de la Venezuela escatológica, esa propuesta de Venezuela, y cómo después nos afirmamos en contra de aquello que es contra nuestros valores y nuestros principios, ese imperialismo blanco, anglosajón y protestante, racista y excluyente y tal? Eso ya es un por hacer.
Y yo trato de hacerlo, ya ahí se ve como una cuarta teoría política, pero no la trato de afirmar porque, bueno, esto entiendo, es un grupo heterodoxo, no es aquí no es el grupo del catecismo, ni tampoco es el grupo del hispanismo, ni tampoco es el grupo de seguidores de Alexander Dugin que creen una cuarta teoría política, sino es el grupo de un grupo de personas que quieren hacer una generación bella y quieren proponer una Venezuela bella. Entonces, por eso llamamos a Venezuela bella. Bueno, vamos a construir también un proyecto de Venezuela bella, eh, un nuevo proyecto político que represente no solamente un desarrollo nacional, lo que todo el mundo quiere, sino que sea acorde a estas miras escatológicas que tiene el arquetipo venezolano, el etos venezolano. El problema nuestro desde la venezolanidad es que, pese a que, y perdónenme si peco de arrogante, pero es que siendo la nación sudamericana, la nación hispana, y al menos en lo personal yo me quitaré el término hispano porque yo no creo en la hispanidad, yo creo en la latinidad, porque para mí un portugués, un francés es igual de hermano que un español, al menos desde mi percepción cosmogónica. Pero siendo la nación más latina de América, inclusive más que naciones como Argentina, Chile y Uruguay, siendo la nación más latina, la nación que tiene en su haber el mayor acervo cultural de lo que es lo mejor de la vieja Europa. Tenemos un problema en la venezolanidad, que es que intentamos negar, o pareciere, que nos avergonzáramos de la occidentalidad. Claro, también cabe destacar que era lo que discutíamos ayer, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cualquiera que se aferre en la occidentalidad, cualquiera que se aferre en la superioridad de Occidente, va a ser mal visto por lo que, bueno, lo que ya vivimos en el siglo XX. Sin embargo, yo considero que hay que hacer algo más, o al menos desde mi perspectiva es lo que yo voy a hacer, porque yo nunca voy a hablar de, vamos, hay que hablar de la individualidad, desde la individualidad, para que tengamos claridad en las ideas. Pero yo, al menos yo lo que voy a hacer, que es lo que quiero discutir después con ustedes, es que en lo personal, yo considero que somos la nación más occidental de América, inclusive más occidental que los Estados Unidos de Norteamérica, por cosas tan sencillas, tan fatuas, como nuestra lengua, como nuestra manera de ver la vida. Nosotros somos más semejantes a la cultura clásica que los mismos norteamericanos. Nuestra sociedad está mucho más permeada por la influencia grecorromana, grecolatina, helénica, panhelénica, si lo queremos llamar, que la influencia que pueden tener estas mismas culturas en las sociedades anglosajonas o germánicas, tomando en cuenta que fueron sociedades bárbaras y por mucho tiempo indómitas. Yo planteo que tenemos que reconocer en este planteamiento nuevo que yo quiero, o que yo estoy analizando, porque esta mañana fue una especie de epifanía. Sí, hay que reconocer los aportes de la herencia cultural indígena y de la herencia cultural negra, porque al menos en lo personal no los llamaría civilizaciones, no tienen el civis. Sin embargo, hay que reconocerles sus aportes, que son aportes mínimos, son aportes ínfimos. Verdaderamente tú quitas la herencia cultural indígena y la herencia cultural negroide, y el venezolano va a seguir siendo el venezolano. El venezolano va a seguir teniendo la esencia misma de lo que es el venezolano. La sociedad venezolana va a seguir siendo la misma, en esencia. El espíritu de la nación seguirá siendo el mismo. Se le reconocerá y se debe reconocer, sí, los aportes indígenas y negros, los aportes indios y negros. Pero tenemos que estar conscientes de algo desde el vamos. Verdaderamente la cultura, la civilización que nos influye es Occidente. Nosotros somos occidentales. Pero entonces aquí viene la gran cuestión, ¿qué es la occidentalidad? Porque es lo que yo quiero
Y no es una cuestión que yo quiera responder así a secas, a medias, porque es una cuestión que me vengo planteando de hace un año. Verdaderamente, ¿qué es la occidentalidad? ¿Qué me hace a mí occidental? Y a un turco que geográficamente puede estar en el hemisferio, o se está acercando al hemisferio, no lo hace occidental. ¿Cuál es esa breve brecha que un ruso, pese a que tenga quizás racialmente un origen caucásico, eslavo, pero caucásico al fin, no sea occidental, mientras el español sí es occidental? ¿Entiendes? Yo no comparto esa visión de que España está frente a Europa. No, España es una nación europea más. España es otra nación occidental. El problema es que España, o lo que conocemos hoy día como España, se nutre por varios afluentes. El primer afluente, obviamente, para definir a España, ergo la hispanidad, es el romano, no hay que negarlo. El greco-romano civilizaron esa tierra bárbara, pero tenemos el acervo árabe en España, en la hispanidad, que para mí es el más deleznable, por razones personales, cabe destacar. También nos define mucho, o define mucho a España, la influencia sefardita. Y no me refiero precisamente al árabe musulmán, sino al judío, a mi paisano que vivió en España. Pero también hay otro tipo de influencias. La colonización, ser uno de los mayores imperios que la humanidad vio, la hace ser diversa, sí, multicultural, sí, pero hay una identidad que no se puede perder. ¿A qué quiero llegar con este punto? La occidentalidad está por encima de todo y no podemos caer en la perversión de romper nuestra occidentalidad. Es perverso, es procaz pensar que hemos de volver la mirada al oriente. No, nuestra mirada debe estar aquí en Occidente. Occidente es el futuro, Occidente siempre ha sido el futuro, con sus altas y sus bajas, con sus caídas y sus épocas oscuras, como esta. Pero Occidente siempre será quien lleve la luz al mundo, de las libertades individuales, cabe destacar, que es lo que yo creo absolutamente. Ahora, ¿cómo definimos la occidentalidad? Porque yo puedo ir más allá de definir la occidentalidad como un concepto geográfico. Porque pues, o sea, podemos definir la occidentalidad a priori, a simple vista. Bueno, la gente que vive en el hemisferio occidental. Ok, perfecto. Pero hay sociedades en el mundo que geográficamente no son occidentales, pero que representan social, económica y políticamente los valores de Occidente. Entonces, esta es mi gran cuestión para el día de hoy. ¿Cómo podemos definir la occidentalidad? Ayúdame. Ahora, hay un puntico que no había tocado, se me olvidó. Todavía estoy iniciando mi cerebro para el día de hoy, que es referente a algo que mencionó Perales. Perales me dijo en uno de sus audios que, ajá, creo que voy a citar textualmente, creo, o lo más textual posible, que él, Isabela, Miguel no podían identificarse con una columna dórica o jónica, no recuerdo bien cuál de las dos mencionó, pero un europeo sí. Entonces yo quiero diferir ahí también, porque la columna dórica, la columna jónica, incluso la columna corintia, cualquier herencia europea, desde la más antiquísima, es nuestra, también por naturaleza. Es nuestra, nos gusta o no, porque venimos de la occidentalidad. ¿Y cuál es la cuna de Occidente? La civilización helénica y romana. Vamos a estar conscientes de eso. El hecho de que estemos nosotros en esta disertación constante y que y que hayamos decidido el reunirnos todos a debatir ideas y crear algo, ya esto de por sí es occidental. Y haciéndolo desde la libertad individual cada uno.
y no desde el hecho de tener un dogma que nos esté aferrando. Quiero diferir además porque sí, tú eres mestizo, yo también soy mestizo. Yo sé que no parezco porque soy más pálido que él, pero yo también soy mestizo. O sea, claro, mi mestizaje quizás es distinto al de ustedes. Pero por ejemplo, por mi rama paterna, yo tengo raíces españolas, yo tengo raíces francesas y tengo raíces griegas. Pero mi rama materna es completamente hebrea. De hecho, yo practico la fe hebrea. Entonces, no es un mestizaje eso. Yo también podría decir que a causa de eso yo tampoco debería sentir identificación con el acervo cultural europeo, con la civilización helénica. ¿Por qué? Porque bueno, tengo la civilización israelí, qué sé yo. De hecho, tengo la fe que del seno materno me dan. Pero también soy occidental, porque yo entiendo algo muy básico. O sea, y no lo quiero decir a mal, sino que yo entiendo que todo lo que me define a mí como individuo, hagan ese ejercicio, vean, todo lo que los define a ustedes como individuos, más allá de un apellido, de una facción física o de un color de piel, es occidente. ¿Cómo no ser occidental? Y ojo, no quiero que se tome que yo estoy explicando esto desde la emocionalidad, aunque es un absurdo, porque si vamos a la lógica, qué absurdo es decir que si vamos a la lógica todo tiene un grado de emocionalidad, pero es así. Todos partimos y argumentamos y hacemos el ejercicio retórico a partir de las referencias que tenemos como individuos y de las percepciones individuales, pero es que esa es la maravilla del occidente. Somos personas totalmente distintas, pero reunidas por un fin en común. Eso lo podemos definir de muchas formas, inclusive con aquella palabra que tanto han prostituido los políticos en los últimos siglos, democracia. Véanlo como un ejercicio práctico. Su definición es occidental, su pensamiento es occidental, muchachos. Somos occidente. Y aquí lo digo con toda la responsabilidad que esto conlleva, porque yo soy quizás acá uno de los que defiende la occidentalidad. Y en los últimos 3 años esto me ha caracterizado mucho, el defender la occidentalidad. Nosotros somos el espíritu de Occidente, al menos en América, al menos en el mundo hispano, al menos en el mundo latino, si quieren verlo. Somos el espíritu de Occidente, somos el espíritu de la occidentalidad. Y es por lo que hemos de luchar, porque nuestros fines superiores, esa belleza que planteamos, ese idilio que queremos, ese poder civilizador que queremos tener, aunque en el fondo no queremos decir quizá que queremos civilizar, es Occidente, muchachos. Y la occidentalidad es eso, el conocimiento y la libertad de ejercer libremente ese conocimiento que nos hace occidentales. Y en resumen, nuestra occidentalidad se caracterizará siempre por una razón muy válida, que es el descontento con este orden mundial. Y se justificará además en algo muy bello. Por eso yo defino al americano como simio parlante occidental americano, porque somos occidentales, pero somos americanos. Nosotros podemos convertir a América, empezando por nuestra tierra, obviamente, por Venezuela, pero siempre, al menos yo siempre pensaré en la occidentalidad, pero el hombre americano, verdaderamente el hombre americano, que somos todos, somos el futuro de Occidente, ergo el futuro de la humanidad. Es una responsabilidad enorme, pero como hemos quedado todos de acuerdo en algo, si queremos civilizar, llevar ese poder que reafirme la identidad de otros, hay que empezar poniendo orden en casa.